Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustí López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Es muy habitual que los consultores busquemos un complemento a los ingresos de servicios de consultoría con charlas, conferencias y cursos, de manera que hablar en público, hablar ante una audiencia, es algo que se puede convertir en tu día a día. Ya sea ante una pequeña clase o un gran auditorio, más pronto que tarde, te encontrarás con que hablar en público forma parte de tu actividad. Pero hablar en público es algo que, aunque te puede dar muchas satisfacciones, requiere de preparación y práctica. La entrevista de este episodio te va a dar muchas claves para que hables en público como los grandes oradores. Hoy en Canal Consultor tenemos a una amiga personal, a Cristina Juesas. Cristina es consultora especializada en comunicación corporativa y preparación de oradores. Está graduada en turismo por la Universidad de Oviedo con un posgrado en calidad y tiene una gran especialización en el mundo de la oratoria, en esto de hablar en público. Ella es directora de calidad del programa del Distrito Iberia en la organización Toastmasters International de Oratoria y Liderazgo, organización en la que ha alcanzado el reconocimiento final, DTM, y es subcampeona de España de discurso humorístico en inglés, casi nada. Además, organiza TEDx Vitoria-Gasteiz desde 2014, es profesora asociada en el Institute of Technology Europe Digit en Bilbao, en el que imparte las asignaturas de comunicación y legislación. También da clase allí en diversos másteres, cursos y seminarios y, por supuesto, es conferenciante. Cristina lleva más de 12 años ayudando a otras personas a llegar mejor a sus audiencias a través de charlas y conferencias. Solo por mencionar algunas entidades, pues ha podido trabajar con el Gobierno vasco o la Universidad del País Vasco, ayudándoles en su transformación cultural y la comunicación hacia un mundo más digital. Cristina, bienvenida a Canal Consultor. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pues estamos bien, trabajando mucho, la verdad es que en estos días. Estos ya están digitales, ¿no? Esta conversación la estamos grabando en pleno confinamiento. Estamos trabajando mucho en estos días digitales, estamos ayudando a otras empresas a digitalizarse precisamente. Esto que llevamos tiempo algunos predicando, a veces predicando en el desierto y que ahora de repente todo el mundo, ya sabes, corre a digitalizarse, que es bastante más que de hacer videoconferencias, que es igual la parte más visible, pero que no es solo eso, claro. Cristina, uno de los ámbitos en los que tú te has especializado más en tu trayectoria profesional es precisamente esta parte de oratoria, hablar en público. Aunque ya sé que no es solo a lo que te dedicas, pero bueno, pues tanto en tus proyectos profesionales como personales has dedicado, no sé, dicen que para ser experto en algo hay que dedicar 10.000 horas a ello. Yo creo que tú llevas 10.000, no 100.000, ¿no? Puede ser, puede ser, llevo unas cuantas. Aproximadamente entre 100.000 y 200.000, Sí, ¿no? llevo unas cuantas. Oye, cuéntanos brevemente cuál es tu background y por qué te llegaste a interesar por la oratoria. Pues yo llegué a la oratoria de forma un poco lateral, no llegué a la oratoria buscándola, yo creo que la oratoria me encontró a mí y fue de una manera absolutamente fortuita. Yo era una persona que por mi trabajo pues siempre me ha tocado tener reuniones, por supuesto, con otros departamentos, siempre he trabajado en temas muy transversales, algunas veces me tocaba dar formaciones y no podía soportar ponerme delante de un público. Era superior a mí. Superior a mí, me enfermaba, me ponía mala físicamente. Hasta el punto que hace unos 12 años un amigo me ofreció dar iba a decir dar una charla, pero es que no fue dar una charla, fue decir una frase en un evento gordo, en un evento grande. Y me pasé una semana durmiendo mal, con insomnio, y de esa frase famosa terminé con una contractura que me hizo llevar collarín durante una temporada larga. No me Después, digas. te lo juro, o sea, hasta tal punto lo pasaba mal, ¿no? Yo creo que es algo bastante... Por eso entiendo bien a la gente que tiene miedo escénico, porque es que yo misma he tenido miedo escénico. Pavor escénico, diría yo. Tras aquel episodio, pues empezó a rondar en mi cabeza la idea de hacer algún curso, de hacer alguna formación para
dejar de tener este miedo, porque me parecía que no era normal, ¿no? Que ya excedía de lo que puede ser normal, porque me parecía inhabilitante. Estaba perdiendo oportunidades, estaba dejando de hacer trabajos por ese miedo. Y me apunté a un cursito primero, muy sencillito, nada, el típico de 10, 12 horas en un par de sesiones. Me pareció muy interesante, seguí teniendo más o menos el mismo miedo escénico, hasta que descubrí esta organización, ¿no? Toastmasters Internacional, que es, bueno, pues son clubes, cada ciudad tiene un club o dos clubes, o hay ciudades que tienen 10 clubes, como Madrid, Barcelona, y hay ciudades más pequeñas, como es el caso de Vitoria, que solamente tenemos un club, que sirve pues eso, para aprender a hablar en público y también para aprender habilidades de liderazgo. Entonces, la verdad es que la progresión, sobre todo al principio, es súper, súper rápida, porque Ujú. en realidad aprendes a controlar esos nervios aprendiendo que nunca se te van a pasar esos nervios, ¿no? Ese Claro, claro. descubrimiento, que fue clave y fue en este tipo de entornos, sucede de una forma muy, muy natural, em, ayudado con, bueno, pues al final estos clubes tienen una metodología que se basa en un programa educativo que cada uno va siguiendo un poco a su ritmo y luego el feedback, no hay un profesor, sino que cada uno de los miembros de ese club pues te va dando su feedback, cada uno el que considera oportuno. Entonces, Ujú. una vez superado ese miedo escénico, sí empecé a darme cuenta que, bueno, pues tenía facilidad, quizás también por mi background en comunicación y en otro tipo de cosas en las que he ido trabajando durante todos estos años, ¿no? Yo pues llevo mucho tiempo también escribiendo en blogs, marketing de contenidos, marketing, etcétera. Sí. Y en aquel momento, pues quizá por ese background, mis discursos empezaron a tener mucho éxito. También empecé a organizar el TEDx, lo cual, bueno, pues han sido muchas charlas las que he visto, las que han pasado por mis manos, etcétera. Y bueno, pues eso, poco a poco, poco a poco, poco a poco, me fui metiendo en el mundo de la oratoria, empecé a participar en más eventos, empecé a organizar más eventos, además del TEDx organizo el Ignite en Vitoria, que también es un evento de charlas ultra rápidas, participé como oradora en el Ignite en Madrid hace unos años, en fin, que al final todo a mi alrededor se volvió oratoria y me pareció que desde esa perspectiva que me da el haber vivido en primera persona, por un lado el miedo escénico y el haberlo superado, por otro lado toda la parte de narrativa o de storytelling, que tiene que ver con las charlas, o cómo contar mejor lo que sea, tu historia o tu caso a una audiencia y que se adecue a esa audiencia, etcétera, etcétera, pues que estaba en condiciones y en disposición de poder ayudar a los demás. Y, Ujú. y Qué básicamente bueno. eso hago. Muy bien, qué bueno, Cristina, qué interesante. Es muy interesante esta trayectoria porque para muchas personas formarse en oratoria, en hablar en público, no es sencillo, ¿no? Precisamente, yo creo que una cosa que nos sucede a los consultores, a la gente que nos dedicamos un poco a este mundillo de la consultoría, es que enseguida, es fácil que te pidan, te propongan, pues dar charlas, por supuesto cursos, conferencias, quizá, bueno, sobre todo al principio, no en grandes teatros, grandes audiencias o grandes congresos, pero quizás sí cosas más locales, charlas, qué sé yo, 20, 30, 40 personas, etcétera, ¿no? Claro, y hay un problema, porque tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, puede ser que seas técnicamente, pues tienes tu background, tu experiencia, etcétera, pero es bastante posible que nadie te haya dado ningún tipo de formación sobre cómo hablar en público, ¿no? Y, ostras, yo lo veo constantemente en compañeros de consultoría que, bueno, pues cuando llega el momento de hablar en público, ostras, hay unas carencias tremendas, ¿no? Y que incluso mucha gente lo que tiene es miedo a quedar mal, miedo a quedarse en blanco, miedo a no tener suficiente material. Bueno, pues la inseguridad que da el no haberte preparado bien para algo como esto, como hablar en público, ¿no? Oye, así a grosso modo, ¿qué consejos le podemos dar a alguien que, pues eso, se tenga que enfrentar actualmente a dar cursos, dar charlas y no haya recibido ningún tipo de formación? Bueno, para mí lo fundamental es ser consciente, primero de tu audiencia, de la audiencia a la que te vas a dirigir,
No es lo mismo dirigirte a una audiencia empresarial que a una audiencia más informal, en algún contexto pues, de congresos o de jornadas, etcétera, o a otro tipo de audiencias, como pueden ser las audiencias de un evento TEDx o de otro tipo de eventos. Yo creo que cada una de las audiencias es diferente y por lo tanto siempre tenemos que trabajar nuestras charlas con las audiencias que vamos a tener en la mente. El segundo punto importante sería: piensa bien de cuánto tiempo dispones para organizar bien tu contenido en base a ese tiempo del que dispones. Es decir, cuando sabemos mucho sobre un tema y tenemos mucha información sobre ese tema, siempre corremos el riesgo a querer contarlo todo o casi todo. Sí, Eso sí, nos claro. pasa en general a todo el Sí, mundo sí. cuando nos ponemos a hablar sobre lo nuestro. ¿Qué pasa? Pues que en 10 minutos no lo puedes contar todo, o en 20 minutos no lo No. puedes contar todo. Yo estaba en 1000 eventos en los que, pues en un momento dado, el ponente tenía siempre más diapositivas de las que el tiempo que tenía asignado para la charla, ¿no? Y entonces ves que hacia el final, o cuando alguien ya le pega un toque de tiempo, empieza a pasar las diapositivas a toda Sí. leche y pa, que dices, no, pero Sí, sí. no, Bueno, esto me lo salto. que Sí, a mí sí, eso sí, me sí. parece muy perturbador. Entonces, a ver, yo entiendo que si siempre hablas de lo mismo, de algo muy parecido, que al final eh, tengas preparada una presentación, modelo, digamos, para ese tema, pero que la ajustes a tu tiempo. Si tienes menos tiempo, y ahora mismo pues están muy de moda o están cada vez más de moda, y yo creo que para quedarse, charlas de tipo TED o TEDx, ¿no? De alrededor de 20 Sí. minutos de duración. Más cortas, ¿no? Sí, porque al final la capacidad humana para estar concentrado en un único tema es limitada, es finita. Esto Mm. evidentemente está estudiado, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, que está en torno a esos 20 minutos, o estaba en torno a esos Sí. 20 minutos a finales de los 90. Ahora, que han pasado 20 años ya, aunque parezca que no, esos 20 minutos se han ido transformando en alrededor de 10. Tiene que Sí. ser algo súper interesante para que seamos capaces de estar concentrados exclusivamente escuchando ese tema más de 10 minutos. Entonces, extráctame la información, ¿no? Vete al grano de lo que quieres decir, busca bien los ejemplos que ilustren perfectamente esas ideas que nos estás contando. Entonces, para eso tienes que hacer un poco de criba previa de qué voy a contar, qué no voy a contar, qué es principal, qué es secundario. Y eso es fundamental hacerlo antes incluso de preparar la charla. Pero bueno, si tienes la charla preparada, que yo entiendo que también, bueno, pues vamos siempre a tope de tiempo y no nos da normalmente la vida para andar revisando todo lo que quisiéramos revisar, sé consciente de que, bueno, pues si una historia te cuesta 5 minutos contarla, son 5 minutos que tienes que restar de esos 10 que tienes para contar todo lo que tú quieres contar. Ya verá, tienes que mirar a ver qué es lo que cuentas y qué es lo que no cuentas, ¿no? Para mí esos dos puntos serían fundamentales, y añadiría un tercero, y es Sí. o un tercero sumado a un cuarto, que es ensaya, ensaya, practica en tu casa, practica si puedes con alguna audiencia, con tu marido, tu mujer, tus hijos, tus amigos. Los Pero sospechosos habituales. practica mucho, porque cuanto más practiques, mejor te va a salir. Esto siempre Claro. es así. Hay gente que me Yo recuerdo pregunta, que ¿pero una... me lo tengo que aprender de memoria? Hombre, pues si son 10 minutos, yo tiendo a decir que sí. Más de 10 minutos o un cuarto de hora, de memoria es muy difícil, pero también pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Tú te imaginas que Bruce Springsteen o Madonna salen a un concierto y a mitad de la tercera canción se ponen a improvisar la letra? Pues no. Lo vemos inviable. No, pues no, pues lo mismo. ¿O te Pues imaginas que no. en una obra de teatro de hora y media los actores o las actrices al mitad de la segunda frase se ponen a improvisar la letra? Hombre, pueden improvisar una frase que en un momento dado les ha faltado el pie, pero no se improvisan la obra de teatro entera. Pues con esto pasa un Claro. poco parecido, pues hay que ensayar y ensayar. Y ese cuarto punto que digo que está muy ligado con el tercero es que alguien nos dé feedback externo, que nos dé feedback Qué si bueno. entienden bien lo que queremos decir, si verdaderamente estamos transmitiendo esa idea principal, si utilizamos mucho alguna muletilla
o no la utilizamos. Hay speakers que utilizan mucho algunas muletillas como sí, me explico, ¿verdad? Y que, Sí, yo utili- soy terrorífico, yo tengo un montón de estas, Cristina, creo que las tengo todas. y que a la cuarta vez que dices verdad, pues si dices una vez, no pasa nada. Si dices dos, no pasa nada. Sí. Pero a partir de la cuarta vez, lo único que escucha la audiencia es la muletilla. Es que no te das cuenta, pero las vas cometiendo. Cuando te ves grabado Sí. o te vuelves a escuchar y ves todos esos Es vale, horrible. sí, Sí. y te quieres suicidar, Sí. ¿no? A ver, las muletillas son algo tan sencillo de quitar, como Sí, ¿tú ser, crees? sí, 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 como ser consciente de que las decimos, pero no somos conscientes Ya. hasta que no nos vemos. Entonces, por eso es fundamental ese feedback de alguien que nos, o nosotros mismos, que nos grabemos en vídeo y que seamos conscientes de que decimos esas muletillas. Para quitarlas, en vez de muletilla, una pausa. En vez de Bueno, muletilla, una pausa. yo te diría también, hay mucha gente que lo que tiene pánico es a quedarse en blanco, ¿no? Que también por eso que tú apuntabas hace un rato, ¿no? Esa cosa de preparar material de sobra, que hasta cierto punto vale, pero luego pasa eso, ¿no? Que vas a una conferencia, sale un orador que tiene, qué sé yo, 20 minutos y ves que tiene un PowerPoint de 200 transparencias, que se va entreteniendo y dices, bueno, no sé cómo lo va a acabar. Y que de repente le da al acelerón y te liquida 50 de una tacada, ¿no? ¿Qué hacemos ante ese miedo, ese pánico a salir allí y qué pasa si me quedo en blanco? Bueno, yo creo que el pánico ese o el miedo a quedarse en blanco no va a desaparecer. Primero, tenemos que ser conscientes de que no desaparece, no va a desaparecer, Ya, nunca va a desaparecer. Lo que la práctica nos va a dar es la conciencia de que no nos va a pasar o de que si nos pasara, tenemos recursos suficientes para salir de ese atolladero. Para mí, el llevar nuestro guión en el PowerPoint, en el basarnos en eso que llevamos escrito en el PowerPoint, utilizarlo como chuleta, yo creo que nunca es buena idea. El PowerPoint deberían de ser las muletas de nuestra audiencia, debería amplificar los mensajes que nosotros queremos dar de una forma visual y ayudarnos a, pues eso, a que el mensaje que queremos decir llegue mejor y no ir siguiendo nuestro guión utilizando el PowerPoint. ¿Qué podemos hacer si no estamos seguros o si queremos ser conscientes de que, bueno, de que no se nos va a olvidar? Mira, yo siempre lo digo, no pasa nada por llevar una chuletita. Lo que pasa es que esto no es un examen, ¿no? No pasa nada. Llevamos sí, una sí, chuletita en sí, un sí. bolsillo. No pasa nada. Mm, Que se nos mm, olvida un punto, pues sacamos la chuleta del bolsillo con total naturalidad. También digo que no se suele olvidar. En mi experiencia, yo me he quedado en blanco un par de veces, como en el club este de Toastmasters, me he quedado un par de veces en blanco, pero en directo la gran cantidad de adrenalina y de otras hormonas que segrega nuestro cuerpo cuando nos toca actuar delante de público, de mucho público, estos hacen que estemos extremadamente alerta y hacen que no se nos olvide precisamente ese guión que queremos llevar. Cuanto más preparados estemos, pues mejor nos va a salir esa actuación que vayamos a hacer. Yo lo comparo también muchas veces con los atletas que se preparan concienzudamente durante años para correr una carrera en las Olimpiadas, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Tú te entrenas sí, para ser el mejor, has ganado no sé cuántas pruebas, porque si te has clasificado para los Juegos Olímpicos, pues eres, no sé si el mejor de tu país o entre los tres mejores, estás allí sí. compitiendo con los grandes atletas del mundo, te has preparado para eso durante años probablemente, muy a conciencia, has estado concentrado durante 1 o 2 meses antes de esa competición y luego el día de la competición, pues a veces tampoco te sale perfecto. No pasa Claro, nada, claro, es que no pasa nada. no pasa nada. Un poco más de naturalidad, Claro, ¿no? no pasa nada. Esto, pues es Mm, que nos pasa a todos, todos somos humanos. Y también suelo poner de ejemplo, tú cuando vas a un evento y ves a los diferentes speakers, ¿no? Que salen, dan su charla, y ves a alguien que está visiblemente nervioso, ¿qué es lo que piensas? Hombre, pues a mí me pone muy nervioso. Cuando veo a alguien que está nervioso, sufro por esa Pero persona, en no silencio. piensas, jo pobre, tiene que estar pasando fatal. Lo Sí, pensamos todos. O sea, lo que queremos es que le salga bien. ¿Por qué?
queremos que les Sí, salga sí, sí, bien, sí. primero porque si a ellos les sale bien, pues nosotros ganamos, no estamos perdiendo nuestro tiempo, aprendemos, sacamos conclusiones de lo que dicen. Es decir, ningún público va a querer que a un speaker le salgan las cosas mal. Todos queremos que los speakers lo hagan muy bien. Entonces, pensar que cuando tienes una audiencia, tu audiencia también quiere que lo hagas bien. Nadie en el público está pensando, mira qué mal, mira Fastidiarte, qué ¿no? mal, ¡hala! Que se fastidie. No, no, no. Al Mm. contrario, Es verdad. hay absoluta empatía por parte de la audiencia. Esto siempre es así. Sí, sí. Entonces, bueno. Oye, Cristina, una cosa que nos pasa a los consultores es lo que comentábamos al principio, ¿no? Igual te piden una charla, que te piden una formación para un grupo en una empresa o un curso abierto, ¿no? De cara a preparar el discurso, la estructura, etcétera, ¿es lo mismo? ¿Utilizamos las mismas técnicas y trucos, metodologías para un curso que para una charla o no tiene nada que ver el planteamiento? ¿Lo tenemos que hacer distinto? A ver, tiene que ver y no tiene que ver. Cuénteme. Tiene que ver y no tiene que ver. Yo creo que lo fundamental son dos cosas, dos premisas de partida o tres premisas de partida. Premisa número uno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la charla? ¿Cuál es el objetivo de la formación? Claro. Entonces el objetivo va a definir un poco el resto de elementos que vamos a tener en cuenta. El segundo, Claro. ya lo hemos comentado antes, sería la audiencia. ¿Qué tipo de audiencia tenemos? ¿Es formación de tipo reglado o es una formación informal? ¿Qué tipo de gente, de personas van a venir a esta formación? ¿Tienen formación previa? ¿Es muy básico? ¿Es algo, un nivel intermedio o es algo más alto? Y también, y el tercer punto que también hemos comentado antes, es el tiempo. No es lo mismo dar una charla de un cuarto de hora que dar una charla de una hora, una keynote o algo similar, o porque además el objetivo en esos casos suele ser motivar a una audiencia que disfrute de un congreso, motivar a una audiencia para que al cierre de un congreso se vayan a su casa y Sí, pongan en marcha el aprendido. O sea, son objetivos sí, diferentes. O en el caso de una sí. formación, aprender una cosa u otra. ¿Cuál Claro. es una diferencia fundamental también? Pues hombre, si estamos un poco pendientes de las nuevas modelos formativos, la formación cada vez es más de interactuar. Las clases Sí. magistrales que se daban hace, bueno, en mi época, ya han Sí, pasado, y en la mía, y en la mía. ya han pasado un Sí, poquito a la historia, ¿no? Entonces yo sí. creo que de la formación se espera que los formadores seamos capaces de encontrar fórmulas para que a través de ejercicios o de otro tipo de actividades el alumnado de esas formaciones sea capaz de integrar y poder aplicar de una forma práctica conceptos y sin embargo una charla pues puede ser más etérea si quieres, puede ser más teórica o más filosófica. Entonces a la hora de Más preparar, inspiradora, ¿no? Quizá. claro, entonces a la hora de preparar una cosa u otra, yo creo que estos tres puntos son fundamentales y tener en cuenta que las formaciones siempre van a requerir este punto de, y hay que hacer ejercicios o hay que hacer algo interactivo, hay que poner en marcha esas ideas más teóricas para que el alumnado aprenda a ponerlo en marcha también a su vez, ¿no? Bueno, y una cosa que estamos viendo mucho últimamente es para vender un curso de, qué sé yo, 12 horas o 16 horas o las que sean, primero hacemos o una charla a modo de pequeña muestra o un formato pues, que en los últimos meses hemos visto subir muchísimo, como es el webinar, Sí. ¿no? Un formato tipo 40, 45 minutos en el que se te pide al consultor que va a dar esa formación, se le pide que condense el curso, que haga, bueno, pues eso, como una pequeña muestra de cómo sería el curso en 40-45 minutos. Y claro, te quedas a medio camino entre lo que es una conferencia, no tienes la parte física de tener la audiencia allí y además no es un curso, ¿no? Ya. ¿Cómo podemos plantear esto? Para esto yo suelo trabajar mucho con, bueno, es una técnica de brainstorming
como puede ser cualquier otra técnica de brainstorming, suelo trabajar a caballo entre post-it y mapas mentales. Entonces, si para mí Sí. si para mí el curso, digamos, tiene 6 capítulos, vamos a poner un ejemplo, tiene de 6 módulos, y cada uno de los 6 módulos en mi mapa mental tiene X puntos, pues habrá alguno que tenga más puntos, otros que tengan menos puntos, unos que quiero trabajar estas cosas, otros que quiero trabajar otras cosas. El webinar y la charla, pues podría ser un resumen de todo, concentrado pues con los objetivos que se quieren conseguir o algo similar. En el webinar podríamos trabajar alguno de los puntos de alguno de los módulos. Desde luego, Ya. no pretender abarcarlo todo, ni contarlo No, es todo, imposible, ¿no? porque eso es imposible. No, Entonces, dentro es de ese imposible. mapa mental, con una serie de puntos y subpuntos, como decía antes, pues tiene que haber puntos principales y puntos secundarios, incluso terciarios o más. En estos niveles tendríamos que ser capaces bueno, pues de priorizar, igual que priorizamos otras cosas, qué es lo principal, qué es lo secundario, qué puedo sacar a un webinar o qué me interesa contar en este webinar, porque de ese webinar, pues igual es interesante tirar de este otro hilo o es el que nos va a dar la pista sobre algún tema que nos interese. Creo que también Oye, cada webinar es diferente, ¿no? Depende del planteamiento, depende al final del para qué, del objetivo. ¿utilizas alguna aplicación en concreto para hacerte tus mapas y tus clústeres de ideas o eres de las de lápiz y papel todavía? Pues hago de todo, soy un poco mix. Creo que soy una digna hija de mi generación y soy un poco mix. Yo no puedo vivir sin papel y libreta. Y Ah, de hecho tengo, y sin rotuladores de colores. Tengo rotuladores de ujú, colores y tengo fluorescentes de colores y voy combinando la escritura en papel y los colorinchis, que soy mucho de colorinchis, con ujú. aplicaciones online. Utilizo una que se llama MindNote, que es para hacer mapas mentales, Sí, muy que bien, a mí sí. me va fenomenal, llevo bastantes años utilizándola. La verdad es que tengo su versión gratuita, o sea que tampoco necesito Mm, grandes es suficiente, sí, despliegues, sí, gracias. simplemente no lo puedo tener online, me lo guardo a disco y cuando necesito el mapa, pues acudo a ese mapa Mm, otra vez. Pero me ayuda mucho a visualizar y me ayuda mucho a ver la foto completa. ¿Vale? En la sí, pantalla oye, puedo ver la foto completa y decidir si un nodo me interesa más tenerlo en este claro, sitio o en otro sitio. Me ayuda un poco a visualizar el storytelling. Y luego hay una herramienta que uso yo creo que desde que salió, prácticamente, la sí. uso para todo, para ideas de todo tipo, las guardo en formatos diversos, tanto links como notas de audio, como fotos, como pantallazos, cualquier cosa, que es Evernote. Ah, Uso bueno, Evernote, uso sí, 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 Evernote un gran amigo. uso Evernote Sí, sí, muchísimo. sí, sí, Además, me permite que también compartir con otras personas, lo que estoy sí. escribiendo, incluso escribir texto. O sea, a mí, yo con esas 2 más mi libreta y mis post-its tradicionales, La tecnología de bajo perfil, ¿no? sí. Bueno, Sí, sí, pero sí, sí. Que al sigue final una funcionando. pared y unos post-its parece que no, pero Sí, sí, sí. Oye, Cristina, si te parece, lo que haremos luego es dejar los enlaces a todas estas aplicaciones claro, o iniciativas como Toastmasters, los dejaremos en los enlaces del podcast, de la entrevista, para que, bueno, pues los podáis recuperar. perfecto. Oye, Cristina, vamos a hablar de un tema que a mí me parece casi, casi hasta divertido, porque te lo he escuchado contar alguna vez y es algo en lo que me veo reflejado porque yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Que es la muerte por PowerPoint. Ay, ¿Qué es la sí. muerte por PowerPoint? Ay, de verdad, qué guerra me dais, qué guerra me dais. Pues mira, la muerte por PowerPoint es utilizar PowerPoint. Yo tengo varios, aparte de muerte por PowerPoint, que es un término que no acuñé yo sí que tengo varios términos para esto, ¿no? Es el PowerPoint karaoke, que es utilizar el PowerPoint para ir leyendo las diapositivas, Sí, 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 sí. utilizar diapositivas cargadas de texto que al final lo único que sirven es para que el presentador o la presentadora pueda ir leyendo cómodamente lo que en realidad la audiencia puede leer en menos tiempo que tú.
Bueno, pero arregla el miedo a quedarse en blanco, claro, como tienes todo ahí escrito. Ya lo que arregla es, en realidad eso valdría más, de verdad, no hacer la charla y irte directamente a, no sé. A ver, hemos pasado un poco del poner en las diapos todo tipo de texto, o sea, todo el texto, copiar y pegar del documento de Word a la presentación. A veces, y tengo clientes ahora que se quejan o que no quieren el extremo contrario, que es, claro, es que una foto sola, sin más información, pues no es suficiente. Ya, Y yo creo que en la basculación entre lo uno y lo otro está la perfección. ya, ¿Para qué ha de servir una diapositiva? De hecho, yo soy partidaria de que no siempre hay que utilizar un PowerPoint, ¿vale? Un por PowerPoint supuesto. hay que utilizarlo cuando un visual va a ayudarnos a trasladar nuestro mensaje de una forma más óptima o mejor a nuestro público. Si la presentación no nos va a ayudar a trasladar nuestro mensaje de una forma mejor, pues entonces no usemos presentaciones. Podemos usar presentaciones que incluyan diapositivas negras para ir cerrando, digamos, para recuperar la atención de la audiencia sobre nosotros como oradores y que no esté siempre en nuestra presentación. Podemos hacer mil cosas, podemos trabajarnos más los gráficos. Yo sé que pues muchas veces carecemos de tiempo, los gráficos que nos ofrece el propio PowerPoint, las herramientas, pues bueno, pues los cogemos, los usamos tal cual. Y bueno, pues esto es como todo, el diseño es importante, ¿no? Si salimos de casa por la mañana, nos vestimos combinando la ropa, tratamos de utilizar, pues la gente que combina mejor los colores y es más osada, o gente que no se atreve a combinar tanto los colores y al final, pues oye, como hacía Steve Jobs, como hacía Steve Steve Jobs. Jobs, que se vestía con unos vaqueros y un polo negro, o como Mark Zuckerberg, que va con unos vaqueros y una camiseta Sí. gris. Bueno, Mm. pues eso también es importante, prestarle atención al diseño. Las cosas que están mejor Mm. diseñadas venden más. Sí, sí, sí. Oye, mira, Cristina, yo siempre he tenido problemas con dos partes, especialmente de las charlas. Porque, bueno, me da la sensación, por lo menos a mí, de que luego soy más hábil quizá en el desarrollo, ¿no? En el storytelling de la charla. Pero siempre me ha dado especialmente miedo dos momentos muy clave, ¿no? La apertura y el cierre. Y sobre todo cuando voy a una charla de, pues eso, de un compañero, de un consultor, de un conferenciante, y veo que llegan al final y sueltan aquello de, bueno, pues gracias, hasta aquí. Si alguien tiene una pregunta, pienso, madre mía, qué desastre, qué forma más horrorosa de acabar, ¿no? Y sí, te da casi vergüenza ajena, ¿no? Oye, danos algún consejo, Cristina, para los que no sabemos ni abrir ni cerrar. A ver, yo creo que además van a ser las va a ser el kit dos en uno. Venga, a ver. Hay una forma muy bonita de abrir y cerrar, sobre todo de cerrar, que es haciendo una alusión al inicio. Son las charlas, Mm, famosas charlas circulares. Es cuando tú sí. empiezas de una determinada forma y en tu cierre haces alusión a la misma forma con la que has iniciado esa charla. Mm, ¿Cómo se puede iniciar? Haciendo una cita. Primero, no debemos iniciar una charla dando los buenos días, me llamo Agustín López, me llamo Cristina Juesas. No, imagínate que tú me presentas, pues esta es Cristina Juesas, que tiene este sí, sí. background, y entonces yo llego a hacer mi charla y digo, buenos días, me llamo Cristina Juesas, pero si ya te acaban de presentar, ¿no? Sí, sí, estás en el programa, te han anunciado, Te se han acaban de apuntado, en fin. presentar, Sí, sí, no sí, sí. digas quién eres otra vez, no tiene ningún Sí, sentido. sí, sí. Puedes Eso no decirlo pasa si nada. vas a continuación a hacer una gracieta, me llamo Cristina y soy, ¿no? Como el clásico de imitar a los de Alcohólicos Anónimos. Me llamo Cristina y soy una Ya. workahólica. O me llamo Cristina y hago presentaciones. O me llamo Cristina. En ese caso podría ser. Puedes empezar con una anécdota personal, pero yendo al grano de lo que vas a decir. Me acuerdo aquella vez Mm, cuando... ya. Y entonces todo el mundo va a prestar atención a esa historia. Porque además rompe con lo que Sí, normalmente la gente está... no perder 5 minutos dando vueltas, ¿no? Ni perder 5 minutos, ni uno, ni... Quiero agradecer a la organización por haberme invitado. No,
No, Sí, sí, sí. no. Con una anécdota, con una historia, con una cita de alguien conocido, con un dato que llame la atención mucho, al cual podemos recurrir de nuevo en nuestro cierre. Y gracias Qué a bueno, todo eso es esto un que buen os acabo de truco. contar, podremos bajar este porcentaje a 0 en los próximos 7 meses. Ya me contaréis cómo os va Sí, 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 poniendo en sí, marcha sí, este sí. sistema. Yo qué sé. Eso es un buen truco, Cristina, Es porque te soluciona la apertura y el cierre. correcto. Hay que trabajar un poquito en qué es Interesante. lo que queremos, cuál es la llamada a la acción que queremos hacer con nuestra audiencia, qué es lo que queremos que hagan, o si es una charla pues inspiradora o similar, si queremos que hagan algo, que pongan algo en práctica, que Ujú. apelarles a que hagan algo siempre es interesante. Y pensando, La llamada a la acción. correcto, y pensando qué vamos a pedirles que hagan, podemos pensar en algo para iniciar la charla con eso. Ujú. Entonces, a veces Ya. pensamos siempre en hacer las cosas en el orden que nos resulta lógico, empezar la charla por el principio, etcétera, pero es verdad que cuando estamos trabajando en una charla, no necesariamente tenemos que empezar por el principio, podemos empezar por cualquier sitio y luego ir puliendo Desde cada una luego. de las partes de la charla para que sea perfecta. Mira, justo ahora te iba a preguntar, ¿no? Cuando ayudas, porque yo sé que tú lo haces profesionalmente, ¿no? Ayudas a otros a preparar sus conferencias, sus Ujú. charlas de forma profesional, ¿no? Es uno de tus servicios profesionales, Sí, vamos a decir. Oye, ¿cómo es el proceso? Imagina, Cristina, que te digo, oye, mira, Cristina, me han encargado una conferencia para el congreso tal, para dentro de 3 meses, y para mí es muy importante porque son retos, una oportunidad, bla, bla, bla. mm. Quiero que me ayudes. ¿Cómo es el proceso de ayudar a otro que prepare su charla? Porque me imagino Pues que, hay ostras, varias cada uno tiene metodologías, sus un poco ideas, depende, ¿no? sí, un poco depende de quién, de si es partir de cero, 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 cero patatero o no, ¿vale? Ya. Normalmente yo tengo una ficha básica para que Ujú. son puntos en los que deberías pensar cuando vas a hacer una charla, que es cuánta audiencia vas a tener, quién estará en tu audiencia, cuál es tu objetivo Muy bien. como orador. Si la Ujú. organización tiene un objetivo y es diferente al tuyo, que puede ser, que tu objetivo Sí, sea, yo qué sé, sí, que me sí, sí, sí. conozcan más dentro de un sector y el de la Sí. organización sea, yo quiero que, no sé, pues que crear, Vender cursos. por ejemplo, vender cursos o cualquier otra cosa. Em, es una ficha detallada con una serie de preguntas. La duración de tu charla, el tipo de charla que te han pedido hacer o que quieres hacer tú, etcétera. Y luego, depende de la experiencia previa del orador, suelo trabajar o yo te mando un guión base. Un guión base es introducción, pim, pim, punto, 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 cuerpo de lo que es la charla en sí, con punto principal, pim, 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 punto principal, pim, pim, pim. Y a partir de esa ficha vamos desgranando punto por punto. O puede ser, que también se da el caso, de que hay speakers que ya tienen una charla base hecha y escrita Ya. y vamos puliendo sobre su charla base. Vamos puliendo Ujú. sobre su charla base, significa que esa charla que me pasan, yo la desgrano a los mismos puntos, ¿no? Introducción, cuerpo de la Sí. charla y conclusión. Y luego, dependiendo del tipo de narrativa que queramos darle, porque claro, no todas las estructuras que se pueden utilizar en una charla son la más simple, ¿no? Que sería pues esa, la introducción, desarrollo, conclusión. Hay Sí. estructuras narrativas que son mucho más complejas, pues bucles anidados o yo qué sé. Hay otras estructuras que son más complejas y que en las cuales hay que ir colocando ciertos elementos y contando las historias de cierto modo para que al final todo tenga un sentido. Entonces, es un Mm. trabajo, es verdad que es muy, muy, muy a medida de los clientes con los que trabajo. Claro. Y luego, Y normalmente, perdona, Cristina, el plazo en el que os movéis para preparar una charla de un tercero, me imagino que es todavía más pesado que hacer una solo, ¿no? ¿Se tarda mucho? podemos tardar, depende también de la complejidad técnica de la charla en sí, pero yo diría que es un proceso que no puede durar menos de 2 o 3 semanas. Ya, Menos de ese tiempo es complicado claro. porque técnicamente no.
Sí. No, Preparar una charla significa que al final te la tienes que aprender o tienes que tener cierta práctica, te tiene que dar tiempo a practicarla. Normalmente yo hago 2 o 3 revisiones de la charla. Una vez que ya está el orador grabándose en vídeo o que lo hacemos en persona, esas 2 o 3 revisiones, pues lenguaje corporal, revisas vocabulario, revisas mirada, revisas gestos, revisas otro tipo de cosas. Entonces, al final es un proceso complejo y largo. Desde luego. Cristina, qué interesante. Estamos llegando al final de la entrevista. Te voy a pedir que recomiendes un libro. ¿Qué libro recomendarías a la audiencia, a los que nos están escuchando, para empezar en el mundo de la oratoria? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, a falta de uno voy a recomendar 2. Mira, a mí me gusta mucho y tengo un poco de querencia por el libro, precisamente por ser organizadora TEDx. Creo que el libro Charlas TED de Chris Anderson, que es el capo de TED, me parece muy bueno, me parece que va muy al grano y me parece muy interesante. Sí. Está muy bien ese libro, sí. Me parece que está muy bien. Y ya de nota, y quizá no es tan de principiante, pero a mí me parece un básico en mi librería, en mi biblioteca de libros de oratoria y presentaciones, que es Resonate, Resonancia de Nancy Duarte. Sí, que también tuvo una charla TED. Que también tiene una charla TED. Bueno, que yo recuerde una, quizá tenga alguna más. Yo recuerdo una suya muy buena. Ella es Speakers Coach, es profesionalmente preparadora de speakers y me parece, ya no solo por su técnica, que me parece buena, sino por cómo explica los engranajes de cómo llegar y cómo tocar y cómo emocionar a las audiencias. Me parece muy, 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 muy interesante. Pero al final, hasta El viaje del escritor de Christopher Vogler me parece un libro interesante para hablar en público, aunque en realidad el libro no vaya sobre oratoria, sino que vaya sobre guiones o sobre narrativa. Pero al final, la oratoria no deja de ser el arte de contar historias, con lo cual casi cualquiera que escriba bien, con un poco más de esfuerzo, podría llegar a hablar muy bien. Bueno, pues fíjate, tenemos 3 recomendaciones en una. Muy buena, Cristina. Oye, muchas gracias por esta entrevista, Cristina. Estaríamos aquí 1 hora más hablando sobre oratoria y cómo hablar en público, porque es interesantísimo. Oye, Cristina, ¿cómo te podemos encontrar en la red? Pues en la red soy fácil de encontrar. cristinajuezas.es es mi web. En Facebook, LinkedIn, en todas las redes, básicamente si me buscas por Cristina Juezas me encontrarás, aunque en Twitter y en Instagram y en TikTok últimamente estoy como Maripucci. Es mi nombre artístico es Maripucci. Sí. Muy bien, Cristina. Muchas gracias, ha sido muy interesante y nos vemos por las redes. Nos vemos, un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.